¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me saco el barbijo solo mientras dura el programa. Les doy la bienvenida y les cuento que con toda seguridad el programa de hoy, el tema que vamos a desarrollar, yo sé que es de gran interés para ustedes, que es enormemente atractivo para docentes de todos los niveles. Nos preguntamos cuál puede ser el aporte de la psicopedagogía dentro del sistema educativo. También de qué características son los intercambios que hacen tanto niños como adolescentes entre sí dentro de la escuela y más allá de los contenidos curriculares que pueden ofrecer los docentes para transformar y enriquecer el psiquismo de sus alumnos. Enseguida comenzamos, los dejo con este tema que canta Marcelo Balcells y enseguida empezamos. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales. La escuela es mucho más. Es mucho más que muy bien felicitado y más que 3 carabelas por la mar, más que batallas perdidas y ganadas. La escuela es mucho más. Bueno, efectivamente la escuela es mucho más y vamos a desarrollar también esto con nuestras invitadas. Les voy a presentar a Beatriz Greco, a Débora Grunberg y a María Victoria Rego. Bueno, las 3 en realidad son profesoras de esta carrera de especialización en psicopedagogía clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, una carrera que creó la doctora Silvia Slemenson, ¿no? Quizás lo primero que podríamos pensar es ¿cuál es el objeto de estudio, de investigación de la psicopedagogía? Victoria. Bueno, partimos de un concepto amplio y complejo del aprendizaje que fundamentalmente nos interesa que realce la dinámica afectiva involucrada en el aprendizaje, lo cual quiere decir que nos interesa la curiosidad, nos interesa la búsqueda, nos interesa el aprendizaje en tanto interrelación con la realidad, entendiendo que siempre estos movimientos de los que estoy hablando van a venir comandados por modalidades que son absolutamente singulares, diversas, lo que nos hace hablar siempre de modalidades subjetivas de aprendizaje. Ahora, cuando vos hablas de aprendizaje, bueno, primero me parece que hiciste una aclaración importante, porque hablar de afectividad puede querer decir muchas cosas. Y vos pusiste el acento en la curiosidad. Posiblemente los pedagogos pondrían el acento en la pedagogía de la ternura, en la amorosidad de los vínculos, que es otra cosa. Ahora, cuando vos hablas, o cuando ustedes hablan de aprendizaje, ¿solo se refieren al aprendizaje escolar, Débora? Bien, nosotros retomando un poco lo que definía Vicky recién, nosotros entendemos el aprendizaje en sentido amplio. Como dijo Victoria, lo entendemos en un sentido complejo donde están involucradas diferentes dimensiones que hacen al aprendizaje. En ese sentido, me parece interesante pensar en términos también de tensiones, ¿no?, que coexisten y que conviven y no reducir el aprendizaje a ninguna cuestión en particular, excluyendo otras aristas. Y en ese sentido es que nosotros cuando hablamos de aprendizaje incluimos, por supuesto, el contenido escolar porque no se puede soslayar, porque es el corazón de la escuela, pero no lo entendemos al aprendizaje como un fin en sí mismo, la apropiación a la letra, digamos, de los contenidos que se imparten en la escuela, sino que tiene que ver con una metabolización, como decía Victoria recién, singular, subjetiva de estos contenidos, y en ese sentido el aprendizaje, bueno, Silvia Slemenson, que vos la mencionaste recién, lo define como inclusión de novedades, ¿no? Y para esas novedades, bueno, el afecto también tiene que estar involucrado. Sí, esto de la inclusión de novedades, vos decías hace un rato, Victoria, tiene que ver con la curiosidad. Seguramente tiene que haber un niño o un adolescente
interesado en incorporar esas novedades, ¿no? ¿Se enseña a aprender también? Sí, claro. Se enseñan maneras de relacionarse con el mundo. Uh-huh. La escuela tiene una forma de hacerlo, pero como decían mis colegas, aprendemos no solo en la escuela, aprendemos en casa, aprendemos en la calle, aprendemos en distintos contextos. Y eso es interesante de tener en cuenta porque, bueno, ¿en qué tipo de relación un niño, una niña, un adolescente aprende a pensar, uh-huh, a vincularse con el mundo, a darle sentido, ¿no? Uh-huh. En qué tipo de vínculo y en qué tipo de oferta, seguramente. Exactamente. También. Ahora, también, Débora, ¿los chicos aprenden desde que nacen? Sí, me parece que eso vuelve un poco a la pregunta que hacías anteriormente, uh-huh, sobre los aprendizajes escolares, ¿no? Si lo reducimos el aprendizaje exclusivamente a lo que es el contenido académico, bibliográfico, y en el fallido es interesante porque en realidad es biográfico, ¿no? Y que si lo pensamos el aprendizaje en un sentido más amplio y aprendemos todo el tiempo en la medida que vamos construyendo el mundo, a nosotros mismos, al vínculo con los otros, y eso yo creo que es desde los inicios hasta el último día de nuestras vidas. Claro. ¿Y qué aprende un niño cuando nace? ¿Y cómo aprende? Bueno, aprende en relación a una oferta, aprende en relación a funciones de sostén, que son muy diversas. Bueno, la alimentación sería una. Sí, la alimentación, que no es la alimentación solamente nutritiva en el sentido, claro, biológico, es la alimentación que da recursos, por ejemplo, para la postergación, para la espera, que da recursos para la curiosidad, como dije hace un rato, que da recursos para la fantasía, que da recursos para la imaginación. Pasan muchas cosas antes y en paralelo a que un niño transite la escuela. Uh-huh. Ahora, vos decís que un niño transite la escuela. Hay un momento seguramente bisagra, muy, muy importante también para las familias, que es cuando los chicos ingresan a primer grado, cuando se produce ese ingreso, esa primera vez. ¿En qué sentido cada una de ustedes le da importancia? Bea. Bueno, para mí es poder pensar como uno de los primeros espacios afuera de la familia. Uh-huh. Es decir, hasta un determinado momento, ese niño, esa niña conoce un mundo en particular, unos adultos, unas maneras de hacer y de significar el mundo. Y de pronto entra a una institución donde hay otras diversidades, conflictos, otros adultos y adultas. Otros espacios físicos. Exactamente, y objetos. Entonces, me parece interesante lo que preguntás, además, preguntárnoslo en este momento, ¿no? Uh-huh. Donde los espacios familiares también son o han sido en este tiempo de pandemia un espacio de aprendizaje escolar. Sí, y también confundidos, ¿no? Porque sí, la escuela tuvo mucho que ver con el ámbito, con los hogares en concreto. ¿Y por qué más les parece a ustedes que es importante ese ingreso esa primera vez? Sí, yo sumaría lo que recién explica Beatriz, me parece que es central y que también lo podemos ubicar en el ingreso al jardín de infantes, ¿no? Que ya es la oferta de la diversidad y de la heterogeneidad en relación a esto, ¿no? A modos de vincularse con el mundo, con los distintos objetos de aprendizaje y demás. Pero me parece que cuando también se ingresa a primer grado hay un salto que tiene que ver con los objetos que son ofrecidos, ¿no? Que son contenidos académicos y disciplinares organizados de otra manera. Y me parece que también hay algo interesante de pensar cómo se ingresa a ese tipo de aprendizaje, que en ocasiones o históricamente a veces fue, de una manera muy adaptativa, ¿no? A repetición, y me parece que también lo interesante es pensar que el aprendizaje y el acceso a ese tipo de aprendizajes también está atravesado por la subjetividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente hacer un pasaje de nivel, me parece que darle centralidad a estas cuestiones también es importante a la hora de entrar a la primaria. Vicky.
Yo creo que a veces la escuela tiene como una tradición, por suerte cada vez más problematizada y discutida, pero tiene una tradición homogeneizante en el sentido de ofertar esperando muchas veces direcciones o linealidades, y ahí es donde la subjetividad aparece y el afecto aparece, mostrando la diversidad humana y lo que a nosotros nos gusta llamar las singularidades. Yo pensaba en una escena, ¿no? Por ejemplo, siguiendo a la educación inicial, pensaba, por ejemplo, una maestra que propone leer un libro, un cuento, ¿no? Y se sientan todos en el piso y comienza el momento de la lectura. Son pocos minutos, en realidad, en donde los niños, podríamos decir, se comportan todos igual. En realidad, no tardan en aparecer diferencias, distinciones. Hay quien se levanta, hay quien se arrima la ceño y dice, si no miro los dibujitos no me puedo imaginar nada. Hay quien pareciera estar absolutamente en otra todo el relato. Y esas singularidades, que me parece que son a respetar, también son a reconocer y a pensar también en la singularidad de las singularidades cuando estamos hablando de modalidades propias de cada quien y modalidades restrictivas. Uh-huh. Sí, pensaba también que cuando un niño ingresa a la escuela, sea primaria o jardín, como decía Débora, también va a ser la primera vez que esos padres reciben una imagen de sus hijos, ¿no? Cómo son vistos por otros adultos y además educadores. La Inocencia es una película que dirigió Eduardo de la Serna. Vamos a conocer a estas dos niñas, Gaby y Morena, una de la capital, otra de San Juan. Las dos ingresan a primer grado. Ma, ¿por qué llueve? Bueno, me da la leche. Bueno, no quiero ir al cole. Tienes que ir hasta que cumpla 72 años. Cuando nos vamos que lo sacas, ¿sí? No. Lo saco yo. No, déjate que te quede lindo. Es para que te agarre el flequillo, pero que es muy corto, si no. Y puedo hacer otra cosa. Y el peinado que siempre me hacía, Pero ese es más lindo, ¿no? me haces una bonita. ¿Qué otra más? Pero que me hagas solo una colita. Sí, tenés hecho una No colita. está llorando, está lloviendo. Sí, agarré un paraguas. Vos, yo lo guardé ayer. Pero mañana me haces una colita. Vos, pero hasta que te crezca el flequillo hay que agarrarlo con algo. No, pero mañana me haces una colita. Vamos a disfrutar el primer día de clase. ¿Va Va. a enojarse por una colita? Bienvenidos a todos, gracias por compartir con nosotros el inicio de este ciclo lectivo. Bueno, chao, te dejo en paz, me voy a trabajar. Disfruta mucho, Mirá que tienes la plaza de recreo y estuviste en las calles, Oti. Aquí tenemos el detalle los próximos días, miércoles, jueves y viernes,
con un paulatino ascenso de las temperaturas, si bien las mínimas serán bajas. Los ramales del Roca están operando con demoras y cancelaciones. El piloto en eso están operando todos con sus cronogramas habituales. Todavía, sin la gran parte de la costa atlántica, no hay nada. Se sigue registrando algunas colinas, el corralero, había con temperaturas bajas. Bueno, veremos cómo vamos a empezar este año. Les ha dado frío que va abierto ese vidrio. No lo abran. Llegamos a la escuela. ¿Por acá han pasado? No. ¿Sí o no? Bueno, primer grado, 2 experiencias con lo común y lo diferente. Muy breve cada una y lo retomamos en el próximo bloque. Bea. La escuela y sus contextos y sus formas de llegar a la escuela, ¿no? Eso me generó. Los caminos para llegar a la escuela. Yo pensaba en la expectativa del inicio, ¿no? Y la promesa de los aprendizajes y el ingreso a la escuela primaria, más allá de los contextos incluso, o con los contextos. Vicky. Y yo en el ingreso de los otros, ¿no? Porque tanto en una imagen como en la otra, creo que se realza que no hay escapatoria y que lo que ingresa con el ingreso a la escuela es la alteridad, son los demás, son los otros y las diferentes historias, en cualquier contexto en el que esté. Así es. Y tomando muy brevemente también algo así que vimos como al pasar, como sutil, pensaba, Morena no quería ni agarrar el paraguas y Gaby se ataba sola a las zapatillas, ¿no? Quizás podamos retomar un poco en el próximo bloque esto de la dependencia y la autonomía y cómo juegan en el aprendizaje. Enseguida volvemos. Seguimos entonces, les hicimos a ustedes 2 preguntas en el Facebook del programa. Las preguntas eran: ¿cómo puede intervenir el docente en la promoción del pensamiento y la afectividad? Y además de la incorporación de contenidos curriculares, ¿qué tipo de cambios se producen intercambios se producen entre los alumnos dentro del espacio escolar? ¿Los consideran valiosos? ¿Por qué? Vamos a leer algunos mensajes. Pata Durruti dice: solo en un clima de afectividad y empatía se puede promover el pensamiento y la afectividad. He tenido clases de expresión corporal, por ejemplo, con críticas tremendas. Lo mismo en folclore, nos han censurado por arrítmicas, métodos de la Inquisición que solo producen bloqueos afectivos y bloqueos para incorporar cosas nuevas. Sin afecto y sin amor, nada. Sin empatía no hay educación posible. Mucha empatía y mucho humor. Bueno, leo de a uno. Bea, ¿querés comentarlo? Bueno, me parece muy interesante esto de pensar la afectividad, ¿no? Y de pensarla incluida en los procesos de aprendizaje, muy vinculada al pensamiento, ¿no? Porque tenemos también una tradición de decir, bueno, el pensamiento va por un lado, los afectos van por el otro. Algo de eso dice otro mensaje después. Bueno, y entonces eso, me parecía interesante vincularla con la experiencia de aprender y la experiencia de pensar, ¿no? Y el ensayo, ese mensaje que leíste, ¿no? De esta colega que no era bien vista. Bueno, ¿por qué no pensar que la escuela, por ejemplo, es un espacio de ensayo, de poner a jugar afectos positivos y negativos? También el enojo, también la bronca.
hacerla jugar ahí. Bien, Claudia Elena Malán dice, buen día, aporto que mi forma privilegiada de intervenir en el pensamiento es la pregunta. La segunda pregunta respecto de los intercambios, considero que los intercambios significativos que plantean los mismos niños y niñas, porque son los que les interesan, los que necesitan y pueden realizar según su experiencia de vida, su entorno, su cultura. Cuando digo aprendizajes y pienso enseñanzas, es entendiendo al niño o niña, sujeto íntegro de derechos y aprendizajes que merece cuidados y enseñanzas como binomio estructurante de su infancia. Sí, yo me quedo con la palabra intervención, ¿no? Que me parece que podríamos hablar muchísimo, y hay mucho hablado, dicho y pensado sobre los modos de intervenir, dotándolo de acción, ¿no? La intervención como un hacer, como un decir, como un impulsar. Y me parecía interesante también incorporar en la escuela que aparte de ser promotora e invitar todo el tiempo a hacer, tiene una vertiginosidad muy importante y un norte, ¿no? En el hacer. Y me parecía interesante también incorporar a la hora de intervenir también la idea de abstenerse, ¿no? Y de dejar espacios y de dar tiempos para no caer como en un acelere, ¿no? En el sentido productivista que, bueno, también es muy de nuestra época. Y pensar la intervención como abstención, como dar tiempo, como silencio y promover otros tipos de radialidades que no sean necesariamente docente-alumno, me parece también. Entiendo. Bueno, vamos a leer dos juntos. Mariana Morón dice, la clave es la empatía, ponerse en el lugar del otro, no prejuzgar, escuchar y crear vínculo de confianza. Si no hay confianza, no hay nada. Ana Kurzbar dice, uno de los desafíos es lograr salir del pensamiento binario y clasificatorio que separa mente, cuerpo, pensamiento, afectividad y desarrollar una mirada integradora, compleja y pluridimensional. Desarrollar la confianza en los vínculos pedagógicos, valorizando el pensar, la pregunta abierta y la escucha, dando lugar a la diversidad de voces, sentires y perspectivas, poniendo en diálogo las distintas visiones de los niños, teniendo en cuenta el contexto social, geográfico, cultural, en el cual tienen lugar los afectos. Implicarnos al pensar lo que pasa y nos pasa sin ofrecer respuestas estandarizadas ni preconcebidas, ya que la realidad de cada escuela es diferente y además muta. Trabajar en red con otros docentes. Bueno, muchas cosas. A ver, en principio empezaría por el lado del afecto y algo que trajo Bea hace un rato. El afecto tradicionalmente también en la escuela fue pensado en torno tanto a la empatía como ternura. Ponerse en el lugar del otro también es abrirse. También pienso en la curiosidad de los docentes, ¿no? Porque es abrirse a la diversidad de modalidades que un sujeto puede despertar a partir de la oferta, ¿no? Como decíamos antes, puedo ir como docente con una propuesta de lectura y me parece que lo más importante de eso es estar absolutamente abierto a todo lo que de allí puede emerger, que es impredecible, que no puede preestablecerse de antemano, donde también la dinámica, por ejemplo, de una intervención didáctica sea de la mano de lo que los mismos chicos van trayendo. Y pensando el afecto, pensaba que muchas veces el afecto ha sido interpretado como aquello que, como decía Bea, está separado del pensamiento y además entorpece el pensamiento, ¿no? La emoción que tiene que ver con el movimiento, la hiperactividad, la desatención y que requerimos como emprolijar para continuar, cuando en realidad creo que también pensando en intervenciones, las intervenciones también tienen que ver, me parece, con intervenir sobre la frustración, intervenir sobre el malestar, sobre el enojo, sobre el desgano, y que eso también es enseñar. Sí, y a lo mejor ahí podríamos sumar aquello que quedó pendiente después que vimos esa escena de la inocencia, esas dos escenas, cuando decíamos, bueno, una actitud dependiente y otra más autónoma. ¿Cómo juegan, Débora, en el aprendizaje la dependencia y la autonomía? Sí, en principio lo que pensaría es que no necesariamente son puntos de partida, ¿no? Pensar también la autonomía y la independencia como oportunidades, como construcción, para no pensar en destinos prefijados, ¿no? Recuperando la película, ¿no? Que es el primer día de clases, ¿no? Y que, bueno, los impactos que tienen a veces determinados despliegues y dar lugar a las transformaciones. Y después, por otro lado, pensar la autonomía y la independencia
por un lado diría que es clave, ¿no? Para poder aprender, para poder pensar, para poder criticar, para poder imaginar y construir, pero tampoco haría una apología, ¿no? de la autonomía y la independencia por el riesgo también del desenlace, ¿no? que produce en relación a pensar con otros. Entonces, me parece como interesante pensar la idea de autonomía e independencia, pero no desenlazado del vínculo con otros a la hora de aprender. Claro, no desenlazado de lo colectivo, querés decir. Sí. Bueno, hablamos de los niños, del aprendizaje, y también hay niños que no aprenden. ¿Qué hace la escuela con ellos? ¿Y qué quiere decir niños que no aprenden? Uy, Mirta, qué pregunta. Es muy clásica la expresión problema de aprendizaje. Y creo que un problema es que esa expresión quede alojada solo en un sujeto, que lleve nombre y apellido. Eso no quiere decir que no existan niños, niñas, adolescentes con dificultades para aprender, ¿no? De hecho, nuestro seminario tiene que ver con poder pensar esos procesos en dificultad. Pero bueno, las dificultades de aprendizaje no residen en las personas, están en las situaciones, en lo que se ofrece en determinada situación, sea en la casa, sea en la escuela. Ahí resonó mucho la palabra confianza. Y a mí me parece que trabajar algo en relación a la confianza instituyente nos podría hacer repensar mucho de lo que estamos habituados a pensar como dificultad de aprendizaje. Y nada, concebir el aprendizaje como un proceso que va, viene, puede encontrar una restricción, pero puede eso transformarse en relación con otros. Y con las experiencias que la escuela puede ofrecer. Exactamente. Y vamos a conocer nos vamos a ver un tramo del documental de la escuela secundaria de la UNSAM. El documental se llama Un futuro posible. Vemos entonces esa escena. Esta fue la primera vez que fui al museo, porque no fui nunca. Fui, me divertí, me gustó y me gustaría ir de vuelta a ver. Me gustó también el cuadro que había de ejército y todo eso, que me contaron que pintaba con la mano izquierda, y yo no podía creer porque viste que con la mano izquierda no podía casi nada. Yo aprendí empecé a dibujar coches, autos y todo eso. Me gustaría ser diseñador automotriz un día. La parte egipcia que estaban los cosos, ese estaba bueno, me gustó mucho. Me gustó la estatua de un hombre, no me acuerdo el nombre, pero era grande la estatua estaba buenísima. Me impresioné cuando la vi. Como que vos caminás y viste que las estatuas te miran. Bueno, yo estaba ahí y miraba todo y escuchaba lo que contaban. Contaban de la historia, de esto, que aquello y eso. A mí me gustó mucho. Me gustó y me gustaría repetir de vuelta y ir con los profes, con los maestros, con los chicos. Bueno, aquello de las estatuas te miran, seguramente no lo leyó en ningún lado, era pensamiento propio. Victoria. A mí lo que me queda de este fragmento que vimos es la noción de sorpresa. De asombro. De asombro, de novedad,
de cuando hay algo que rompe lo previo, ¿no? Algo desconocido. Yo creo que el leitmotiv de la escuela es generar sorpresa, ¿no? Que el aprendizaje tiene que ver con la sorpresa. Y después, viendo estos chicos que son adolescentes, también pensaba que la escuela también tiene que ayudar a construir un proyecto y tiene que ayudar a pensar una temporalidad futuro y una esperanza. Pero eso no se puede hacer si no hay una satisfacción en el momento, ¿no? O sea, si en el aquí y ahora no hay un sentido y una sorpresa y placer en lo que se aprende, en la novedad, en lo que ingresa como distinto. Uh-huh. Bueno, la escena que vimos, Débora. Sí, yo también pensé en la palabra sorpresa y me parece que la podemos pensar articulado con muchos aspectos, ¿no? Por un lado, como lo que promueve la escuela, y pensaba también la sorpresa sobre uno mismo, ¿no? En el fragmento, en esto que relataba este estudiante, ¿no? Encontrarse con las propuestas que puede hacer la escuela y sorprenderse en el sentido de probarse, de identificarse. Yo pensaba que una salida al museo puede ser usada, entre comillas, de tantas maneras diferentes, ¿no? Podría ser como una propuesta didáctica, ¿no? Que mediatice enseñanza sobre la historia y sobre el arte. Y acá está muy articulada, o por lo menos lo que se subraya y que me parece muy interesante, que no es solo el acercamiento al objeto de estudio, sino que es, bueno, no sé cuál era la propuesta, ¿no? De la visita al museo, pero acá queda realzado que hay algo de esta experiencia en la escuela compartida con otros compañeros donde lo interpela, digamos, muy singularmente, ¿no? Y me parece que eso es rico también de la experiencia. Claro, también lo interpela porque él dice yo también, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es especialmente interesante. Bea. Sí, a mí me vuelve la palabra experiencia, uh-huh. Pero la experiencia tomada, si querés, en un sentido transformador, ¿no? A veces la experiencia didáctica, la salida es pensada como experiencia directa. Yo me refiero más bien a esa experiencia que te atraviesa y de la que no salís igual. Uh-huh. Escuchando a este chico... Eso se llama transformación. Exacto. Uh-huh. Subjetivamente lo escuchás en un lugar de apropiación de eso que le pasó. Uh-huh. Hay dos autores, dos filósofos, Simons y Magdalena, que dicen que la escuela puede ser la experiencia de ser capaz de... Uh-huh. ¿De qué? No sé. Sí, o de descubrirse capaz Exacto. de, ¿no? Vos antes hablabas, no usaste la palabra, pero te referías a los etiquetamientos, sí. ¿no? Que suele haber cuando se habla de problemas de aprendizaje. Ese es un tema. Y otro también es qué hace la escuela en esas situaciones y cómo en lo que ocurre en general es que la escuela va derivando, ¿no? Ya sea a un gabinete psicopedagógico, a un psicopedagogo particular. Me pregunto, Victoria, si siempre una situación, un problema de aprendizaje tiene que resolverse fuera de la escuela, si tiene que ser necesariamente así. Yo creo que no. O que por ahí no es válido pensarlo solamente en términos de disyunción, a veces es con la clínica, a veces no. De todos modos, creo que la escuela tiene que a veces correrse de estos lugares acostumbrados. Pensaba recién en el chico que no se acuerda el nombre de la estatua, ni quién la hizo. Qué desafío que es para la escuela correrse de un lugar de sanción de eso. De una mala nota, y cómo poder quedarse nuevamente con la dimensión dinámica, afectiva de esto, tendría que ver con trabajar sobre aquello que sorprendió, sobre aquello que ocurrió. Las restricciones creo que tienen que ser trabajadas con intervenciones, primero que sepan reconocerlas, que implican también los procesos reflexivos de los docentes, la discusión con colegas, no es un trabajo nunca solitario. Tiene que ver con pensar a los alumnos. A mí me gusta mucho en estos tiempos una metáfora que me he como pensado para mí misma y que es la metáfora del Zoom, hablando del Zoom, ¿no? Porque me gusta como el docente, dos cosas que pasaron el año pasado. Primero que al docente se lo llamó anfitrión cuando hacíamos Zoom, que me parecía brillante la coincidencia, ¿no? Sí, bueno, convidó, los docentes convidaron
muchos objetos de conocimiento, contenidos, actividades. Sí, porque el docente es el docente el que invita, el que oferta, el que propone, pero también, pensando el término Zoom desde la óptica, que desde la óptica y la fotografía, el término Zoom implica un posicionamiento estable, de resguardo, porque si no todo se cae, y una posibilidad de tomar una foto panorámica y una foto de primer plano. Y me parece que el docente pivotea en eso, ¿no? En poder mirar el conjunto y poder detenerse en aquello que se reitera de una forma no lo suficientemente plástica. Voy a leer algunos mensajes. Moni Gonza dice: sumar a los encuentros con las alumnas y los alumnos en un espacio temporal, antes de comenzar con los contenidos escolares o antes que finalice 15 minutos reales y concretos, y en un espacio físico, no siempre sentados en las aulas, para compartir sus intereses y emociones, que ellas y ellos se sumen a planificar con los y las docentes, traigan las propuestas a partir de consignas claras y que sea con movimiento, música, con humor, activando los sentidos, crear y recrear escenarios con invitados virtuales en el área del arte. Uno más. Mariana Ribeira dice: se trata de habilitar la palabra. Cada momento, cada instancia es promotora de afectividad siempre y cuando esos espacios estén habilitados. Allí y solo allí el aprendizaje es significativo. El afecto es la base para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea posible. Chiquito. Lo que acabas de leer y lo que decía recién Vicky, ¿sabés qué? Creo que las docentes no damos clase, hacemos la clase. Y que quienes estuvimos, me incluyo, ¿no? Yo doy en la universidad, pero quienes estuvimos todo este tiempo de pandemia dando clase, lo que hicimos fue ofertar objetos diversos, lenguajes diversos y abrir la palabra. En ese sentido, me parece que hay un interesante desafío que nos puso por delante este tiempo de distanciamiento, de aislamiento. ¿Querías decir algo de los mensajes, Débora? Simplemente agregar que me parece que es un movimiento muy interesante incluir a los niños y a los jóvenes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que me parece que, pensaba en un ejemplo personal, ¿no? De una situación que había atestiguado en una escuela donde se habían hecho, digamos, una especie de rincones en un jardín de infantes y en donde cada uno de los chicos podía elegir, ¿no? En qué rincón jugar y con qué objetos vincularse. Y fui repetidas veces a visitar este jardín y me encontré que varias veces había un mismo chico que estaba jugando siempre solo con rompecabezas, ¿no? Y que el lema un poco era esto, ¿no? Que los chicos pudieran elegir en el sentido de conectarse con la afectividad, con su singularidad y, bueno, en ese sentido ser muy activos en qué seleccionar. Entonces yo ahí lo que pensaba era que es cierto, ¿no? Y que es importante incluir a los chicos en los procesos de aprendizaje y enseñanza, pero el rol y la función de los adultos es ineludible, ¿no? Y ahí me parece que hay que pensarlo en una atención, pero también en la especificidad, ¿no? Del enriquecimiento que pueda hacer el adulto promoviendo procesos de aprendizaje también, bueno, desafiantes, ¿no? Y con conflictos. Exacto. Manuel Ojeda dice: buenos días, normalmente se generan espontáneamente estas actividades de vinculación teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando y es muy enriquecedor porque se trabaja lo social, lo afectivo, lo emocional y la comunicación. Los alumnos necesitan de la contención de la escuela, sentir que son parte. Ese es mejor camino para transitar con ellos. Y uno más, Vicky, lo comentás. Daniel Tica dice: los intercambios producidos entre los alumnos son son extremadamente valiosos, ya que contribuyen a enriquecer las tareas que resuelven de manera colaborativa, aprendiendo con el otro y fortaleciendo su construcción como sujeto en el espacio inclusivo de la escuela. Igualmente es necesario que las propuestas de los docentes contribuyan a ello, favoreciendo por un lado la convivencia a nivel institucional y habilitando espacios para la reflexión y el diálogo sobre todo lo referido a la afectividad, ya que no siempre se generan espontáneamente y el contexto de pandemia no contribuyó de la mejor manera. El encuentro con el otro, del que puedo aprender y que aprende de mí, es enriquecedor para ambos.
Me gustaron las palabras colaboración, me gustó la palabra convivencia y les agregaría otras que no tienen tan buena prensa como conflicto, disenso, digresión. Me parece que estos son los ejes y desde ya son todas palabras que tienen que ver con estar con otros. Bueno, muy bien, nos vamos al último bloque, redondeamos el tema y vemos un tape más. Bueno, decíamos en el comienzo del programa que el tema de los problemas de aprendizaje es muy atractivo para los docentes. Cuando digo atractivo, quiero decir que les interesa, que les preocupa, que hacen preguntas, que tienen muchas dudas y, sin embargo, no está presente en la formación docente inicial. Entonces, ¿te parece una ausencia significativa? Yo creo que claramente es una ausencia en términos de cómo pensamos esos problemas de aprendizaje, de cómo pensamos la subjetividad. Como decía antes, ¿no? Uno podría decir, claro que hay niños, niñas, adolescentes con algunas dificultades. Ahora bien, el punto es pensar qué procesos ponemos en juego en el contexto educativo, escolar. ¿Qué puede hacer una docente ante determinada problemática? ¿Solo la derivación a un psicólogo, psicopedagogo o una combinación, como decía hace un rato Vicky, un acompañamiento que lo ayude a proponer situaciones, experimentar también en ese estudiante que a lo mejor presenta un problema, una inclusión diferente? Vos decís pensar juntos, los docentes con los profesionales, sí, en este caso. Sí, porque si no, digamos, hay como una escisión, ¿no? La escuela sigue por su camino, el psicopedagogo, ya sea derivado al gabinete psicopedagógico o privadamente, después vamos a hablar de la oferta de la Facultad de Psicología gratuita. Lo cierto es que no se produce a veces ese diálogo. ¿Cómo debiera ser? ¿Por qué te parece importante? Sí, yo me quedo pensando en así como venimos hablando hasta ahora de la subjetividad en relación a los y las estudiantes, me parece que también hay que incluir esa dimensión en los docentes y las docentes. Entonces, si bien por supuesto que es importante incluir en la formación estos temas, sin duda, pero pensaba que aparte de la capacitación, de la formación, también se podría pensar en cómo incluir estas temáticas en otras instancias que no sean solo formativas, sino más como un proceso en relación a cómo pensar la función docente incluido en la escuela, ¿no? Más como una instancia de reflexión en donde no solo se reciba información, ¿no? y capacitación, como decía anteriormente, sino crear oportunidades de intercambio, de reflexión también situada, singularizada, en relación a lo que a cada docente le ocurre, en relación a sus cursos, a la escuela especialmente, como vimos en La Inocencia hace un rato, cada contexto tiene sus particularidades. Sí, y seguramente eso posibilitaría pensar estrategias diversas. Vamos a ver una escena del documental La Escuela contra el Margen, que tiene que ver un poco con también cuando la escuela no solo piensa qué es lo que va a ofertar, sino también con qué dinámicas. Bueno, la propuesta hoy es hacer un juego, que no creo que terminemos hoy porque ya estamos arrancando medio tarde. Se van a juntar en grupos. ¿Cuántos son? ¿3? Hoy. ¿Ustedes van a trabajar si se quedan todos juntos? Bueno, júntense. ¿Ustedes, chicas, van con ellos? Le pregunté a ella. ¿Me escuchan un minuto? Así les explico. Chicas, ¿se quieren sentar? Si no, yo no veo al resto y el resto tampoco me ve a mí. Ustedes también, chicas, acérquense. Acérquense. Desde ahí no van a poder trabajar en grupo.
La idea que es que ustedes dibujen cómo se imaginan el mapa del barrio con todos los barrios. Como ustedes se lo imaginen, cómo ustedes dibujarían, no tiene que ser como está en el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, sino ustedes que viven en los barrios, que lo recorren todos los días, cómo lo perciben y dibujarlo. En ese dibujo del mapa del barrio, los barrios, tienen que marcar después las viviendas de todos los participantes del grupo. ¿Querés de verdad que te lo explique de vuelta? ¿Vas a trabajar o me vas a boludear de vuelta? Sí, ya sé que está escuchando música. Pero escucho este tema y te lo hago. Yo te respeto y me gustaría que ustedes también me respeten a mí. Si vos querés escuchar música, vos que estabas escuchando recién, ¿querés escuchar música? No, para nada, dejate un auricular, dejate la música de fondo. Lo que yo te digo es esto, para mí es mucho más valioso que vos estés disfrutando la música con un auricular y participes, que estés sin la música sentado acá y tampoco participes. No, pero eso es... Bueno, es interesante esto de... puede haber un docente que diga, y muchas veces lo hemos escuchado, bueno, el que me sigue, y de pronto hay otro que dice, se da tiempo, y dice, ustedes también, ¿no? Vicky. Qué lío que había ahí. Pensaba en las palabras de hace un rato, convivencia, colaboración. Las podríamos pensar también, ¿no? Como puntos de llegada para los cuales hay que crear condiciones. Esta docente, en el medio del lío, se habilita, me parece, generar las condiciones para una praxis compartida. Uh-huh. Está todo el tiempo instigándolos a trabajemos, mirémonos a los ojos, escuchémonos. Sin sancionar, sin moralizar el encuentro. Me parece que eso, ¿no? Habilitar. Claro, buscando incluir a todos, ¿no? Vamos a leer el último mensaje de la profesora Betty Carezana. Dice, es importante definir la naturaleza de la intervención. Quizás muchos docentes crean que generar un espacio de intercambio al comenzar la clase sea perder el tiempo. Es ganar tiempo. Así se está construyendo ciudadanos dueños de una voz, portadores de ideas, de pensamientos. Hay chicos que no manejan las competencias lingüísticas que en la escuela se requieren. Otros no tienen palabra. Y habla también de las aulas heterogéneas que harán que se valoren los puntos de partida. Todavía la escuela está presa de una pedagogía cosmética que valora la prolijidad. Entre otras reflexiones muy interesantes que nos acercó. ¿Querés comentar algo, Débora? Me quedé con la idea de la pedagogía cosmética. Me gustó mucho y me lo voy a llevar prestado porque me parece que hace un poco a lo que venimos hablando a lo largo del día de hoy, ¿no? ¿Qué se espera en la escuela? ¿A qué se invita en la escuela? Me hizo pensar en esta docente cuando convocaba al alumno que estaba escuchando música y en ese sentido, digamos, diferenciaba lo que era poder estar quieto, en silencio, cosméticamente aceptable, pero sin estar genuinamente implicado ahí. La diferencia de estar, bueno, quizás con un auricular, pero que eso no le impida, ¿no?, estar comprometido en lo que ahí está ocurriendo. Así es. Hay muchas veces murmullo de trabajo. Bueno, me gustaría que comentemos también que sigue existiendo un servicio gratuito que ofrece la Facultad de Psicología. Esto es para diagnóstico, para tratamiento. Sí, el servicio de asistencia psicopedagógica que depende de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica, que, bueno, situado ahora en abstracto en la Universidad de Buenos Aires. Se ofrece instancias de diagnóstico en donde la intención es, bueno, conocer las modalidades subjetivas singulares de los niños y adolescentes que consultan, y se ofrece la posibilidad de incluirse en grupos de tratamiento también allí. Bien, y esto entonces los padres o los docentes pueden solicitarlo en Independencia. ¿Qué número? 3065, bueno, eso en la presencialidad funciona allí. Bueno, les vamos a dar un montón de bibliografía, buena parte de nuestras invitadas, y vamos a comenzar con el primer libro,
que es Transformaciones en niños con problemas de aprendizaje, de María Victoria Rego. Tiene prólogo de la doctora Silvia Slemenson. La segunda propuesta es Imaginando en la escuela. Acá hay un capítulo de Débora Grunberg, nuestra invitada también. De Beatriz Greco, este libro es una compilación, se llama Equipos de Orientación Escolar, la intervención institucional como experiencia y modalidades de aprendizaje, el afecto en la clínica psicopedagógica y el espacio escolar de Silvia Slemenson. Les contamos también que el tratamiento en la clínica psicopedagógica se venderá en los kioscos en breve. Qué bueno esto, que va a posibilitar, bueno, difundirlo muchísimo más. Muchas gracias a las tres. Seguramente quedan muchas preguntas. Retomaremos alguna vez este tema. Ustedes hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense.